entonces ya la bienvenida al doctor Eduardo Domínguez, que es historiador. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Muy amable. El doctor Luis Alfonso Ruiz, que es sexólogo. Bienvenido también, doctor. Y aquí estamos también en compañía de Santiago Cortés, Santiago Cortés y de Edwin Castillo. Los dos son tatuadores, ¿cierto? Sí. Además, bienvenidos todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, comencemos. Primero, en la historia. ¿En qué momento empiezan a aparecer los tatuajes como una forma, ya sea de expresión o de marcar al ser humano? Es que el tatuaje es una marca tan vieja que hasta el momento han detectado huellas de personas tatuadas 5.000 años antes de Cristo. De manera que eso no es de ayer. Y se ha encontrado en todas las culturas. Incluso en América se dice que los europeos lo llevaron fue después de que los españoles vinieron. Pero ya en Europa había y en comunidades de todos los tipos de comunidades que llamaban primitivas o originarias, hay señales de que se marcaban. Lo que pasa es que no siempre el tatuaje ha sido de la manera en que se hace hoy, digamos, indeleble, sino que también había forma de echar tinta, borrar, cambiar. La henna. Y entonces la henna, por ejemplo, entre los indígenas nuestros es un uso normal. ¿Y por qué tatuarnos? Porque el ser humano ha buscado siempre hacer ese tipo de marcas en el cuerpo. Miles de razones, no hay una sola razón que diga, vea, esto lo hacen por tal cosa. Los psicólogos podrán decir que es que la gente quiere, por ejemplo, en estos tiempos de velocidad, que tener alguna cosa que dure, puede ser. Pero no, hay gente que lo hace porque, digamos que hay unos tatuajes funcionales, marcan la jerarquía social o la condición social o la edad, o simplemente quieren hacer lúdica con su cuerpo, mostrar algún dibujito, volverle la piel un lienzo, y eso es lo que ha venido ocurriendo en la nueva moda, en la moda actual, digamos en los últimos tiempos. Yo me acuerdo, profe, esa percepción del tatuaje también ha cambiado con la época, y es que yo le decía a mi mamá más chiquita que me iba a hacer un tatuaje y más o menos salía con la chancleta y me amarraba de la pata de la cama. Ahora pues ya se resignó con mis tatuajes y con los de mi hermano, pero ya hay como un poco más de aceptación. Eso que decían ahorita, eso antes era de carceleros o de gente de pronto inculta. Sí, es que eso cogió una mala fama horrible en el siglo XIX. Por ahí a finales de 1890, los criminólogos, entre ellos había un señor que se llamaba Salillas, de apellido Salillas, Rafael Salillas. Es tan importante el libro que escribió que hace 2 años lo reprodujeron. Se llama El tatuaje. Y ellos empiezan a mostrar cómo quieren hacer ver como una relación entre la mente criminal y la pintura en el cuerpo. Eso pues quedó revaluado hace 80 años, pero el libro se sigue reproduciendo porque hubo explicaciones muy bonitas. Él era un observador nato, él era un abogado, criminalista, director de cárceles en España, y ganó muchos premios haciendo investigación sociológica, antropológica y cultural. Y hace una clasificación enorme. Por ejemplo, ahí dice, hay gente que hace tatuajes con recuerdos de objetos, o con recuerdos de santos, o con recuerdos de mujeres con las que vivieron, o con, digamos, hazañas que hubieran hecho en el mundo y entonces quieren una marca. Hace tanto estudio profundo, pero dejó la herencia o la sensación en el mundo de la justicia de que eso era un problema de criminales, de bandidos y de piratas. Si nos vamos por otro lado y vamos a hablar un poco desde el punto de vista de el deseo y de la sensación que despiertan los tatuajes, la visión que tendría, por ejemplo, el doctor Luis Alfonso como médico sexólogo es muy diferente de pronto, ¿cierto? Sí, realmente, como mencionaba el doctor el historiador, decía que hemos modificado un poquito, digamos, el comportamiento de los tatuajes en los seres humanos, y hemos tenido la virtud en este momento, digamos, de ponerlos como en una especie de subirle un poquito la categoría, de que el tatuaje ya no tiene esa connotación criminaloide ni mala como la tenía anteriormente, sino que hoy en día se usan inclusive en muchas, digamos, sociedades. En este momento, por ejemplo, hay una en Irlanda que tiene a todos, digamos, sus adeptos de esa sociedad que practican parte de la religión y parte sexual combinadamente, y a todos les hacen una marcación de determinado logo. Como una marca registrada, pues. Exactamente. Como por aquí pasó. Pertenece a esa comunidad. Pertenece a esta logia. Pertenece a esa logia precisamente para que no se les pierdan ni haya otra gente que intente captar este tipo de personajes. Muy interesante. Yo aquí quiero preguntarle a Edwin y a Santiago. Edwin, por ejemplo, tu primer tatuaje, ¿cuántos años tenías cuando te hiciste el primer tatuaje? 14. Un año más que el que tiene acá, vea. 13. ¿Cuántos tatuajes tienes? En este momento tengo aproximadamente como 16, más o menos. ¿Por qué te haces tatuajes?
A mí me gusta mucho la parte artística, entonces no tanto a veces por el significado en sí, sino la parte artística del diseño. Otros tienen significado para mí y otros simplemente por la parte, me gusta mucho la parte cultural colombiana de nuestras tribus indígenas, entonces me tatúo muchas cosas como por ese lado indígena. Porque la moneda, el símbolo, ese era el de la moneda El poporo quimbaya, y esta es esto se llama un volante de uso, exactamente. Para el tejido, para cuando sean tejidos. Exactamente. Sí. ¿Y tú, Santiago, cuántos tatuajes tienes? Aproximadamente tengo 23, ya tengo toda la espalda tatuada. Ah, no, Santiago, Se le acabó el lienzo. Me tocó mostrar Santiago. Ya la espalda no hay lienzo. ¿A qué edad empezaste con los tatuajes? Parece Santi, muestre. Porque es que eso hay que verlo. Exactamente. El tatuaje me lo realizó pues acá mi compañero presente. Ajá. Es una serpiente obra con de un arte. pergamino que guarda un secreto que no se puede contar. ¿Por qué te gusta el tema de los tatuajes? ¿Qué te motivó a ti a empezar a tatuarte? Tenía compañeros pues que se dedicaban pues a este arte y fui conociendo pues yo toda la vida me ha gustado pues dibujar, me ha gustado pues he estado metido en el arte y me realicé mi primer tatuaje y me dio mucha curiosidad, como que con qué materiales se hacen, los diseños me gustaron y siempre me habían gustado los tatuajes pero nunca me había atrevido pues como a que cuando me atreví a hacerme el primer tatuaje ahí empezó ya como me emocioné pues. ¿Verdad que ese dolorcito, y aquí qué bueno que lo complementaras con la visión del doctor Luis Alfonso, que es un dolorcito como tan rico que es casi sexual y se vuelve adictivo? Yo lo creo más que todo por las endorfinas que bota el cuerpo, entonces eso como que se Genera convierte en una sensación de una... placer. Exactamente. Doctor. Sí, eso liberan las endorfinas y obviamente pues también hace una alusión a la parte de la dopamina que genera mucho placer y todo eso que esté generando placer, sea con un pequeño olor, o sea con un estímulo, o sea con una caricia, o sea con determinada acción que libere un poquito de esa dopamina, pues nadie va a querer que esa dopamina se termine, sino que por el contrario, uno va a querer que se multiplique en forma permanente. Oíste, Luis Alfonso, entonces vamos a tener razón en la comparación del tatuaje con el matrimonio. Que todo el mundo habla mal de él, pero se lo quisieran hacer. Cuando lo quieran hacer, se lo hacen y lo hacen. ¿Se lo quieren quitar? No, que dure para toda la vida. No siempre dura para toda la vida. Pero como no dura toda la vida, entonces luego repiten. Esa es la ventaja. Hablábamos también del tatuaje desde el punto de vista un poco histórico y lo que ha representado para los seres humanos el tatuaje en determinados momentos. Yo no sé si este ejercicio lo podríamos hacer, pero irnos como 500 años, pero más allá. Y tuviéramos que escribir de lo que está pasando con el tatuaje, de lo que pasó tuviéramos con los que escribir tatuajes la historia. a inicios del siglo XXI. ¿Qué tipo de fenómeno es el que está pasando en el mundo entero que todo el mundo o tanta gente se está tatuando? No, eso es un fenómeno que se conoce hace miles de años, no. Lo que hace que llevamos en el sistema capitalista, este es un sistema que recicla todo lo que le pongan. Lo religioso lo vuelve comercio. Ustedes ven que al Che Guevara lo volvieron ya una figura de comercial. Y entonces el tatuaje es una moda que se vende y se compra. Y lo que pasa es que tiene esas características. Hace que la gente se desahogue, que le guste el arte, que ame la religión. Lo hacen por demostrar poderío y fuerza. Pero el sistema capitalista es implacable. Lo que se vuelva comercial, se venda, se pueda promocionar y además de señales de libertad, eso lo convierte y no hay por... Ayuda mucho los medios, modelos, futbolistas, todo eso ayuda a que la gente abra más la mente respecto a eso. Yo quisiera contarle los tatuajes a Cristiano Ronaldo. Uy, sí, yo con... Ay, mentiras. ¿Qué? La pregunta que hacía Lucero, que era muy interesante, es ¿qué más se ha mezclado hoy en día? Y se ha mezclado es las modificaciones en la parte corporal, que también entran como dentro de ese panel del tatuaje. Si ustedes lo observan a ellos, miren que ellos tienen unas modificaciones a nivel de las orejas, y hay quienes han incursionado incluso en la parte sexual, que han hecho del pene, inclusive lo han dividido en dos. No te voy a preguntar, pero ¿por qué estás asintiendo? Sí, porque lo ha hecho. Sí, es así. ¿Para qué hacen eso? Pues. Por ejemplo, en Brasil, que es uno de los países que tiene un mayor historial en la parte de los tatuajes y las modificaciones corporales,
Por ejemplo, me encontraron en el último congreso hace por ahí 3 años, tuvimos la oportunidad de ver a la gente, a las personas, a los pacientes físicamente, donde tenían modificaciones, digamos, a nivel de los genitales, donde trataban de estrangular prácticamente, digamos, los testículos. En la parte superior se ponían unas especies de aros con el fin de alargar, de que en aquellas personas que tienen lo que se llama una criptoquidia o una hipoplasia de los testículos, alargarlos un poquitico más. Entonces ponían unas argollas para con el fin de que los testículos colgaran un poco más. Y en la parte del pene, muchas veces llegaban y cogían el pene. Recuerden que el pene es un cuerpo que viene con 2 cuerpos cavernosos internos y los dividían. No los trozaban, pero sí los dividían y les ponían argollas a cada lado, con el objeto de tratar de buscar lo que hablamos ahorita, mucho más placer, mucho más liberación de ese placer en la parte de la actividad sexual. ¿Y acá se hace? Aquí en Colombia lo hacen, pero solo en Bogotá. Aquí en Medellín yo no conozco a la primera persona que haga eso. En Bogotá lo hacen y muy bien, con muchos años de experiencia, y sí se hacen, claro. Ahora, no lo hacen médicos, lo hacen inclusive tatuadores. Cuando en Brasil la condición para hacerlo debe ser médico. Pero acá tienen que tener una licencia especial. Sí, aquí hay una regulación de bioseguridad, la seccional. Sí, claro, las hay, pero aquí exactamente los procedimientos no los hacen médicos, porque la cultura en sí no da para allá. Porque una persona no se, o por lo menos aquí, lo pensaría yo no me voy a poner a estudiar medicina para hacer piercing y tatuajes. ¿Ves? Entonces lo consideran un arte menor. Sí, exactamente. Entonces, digamos, nosotros somos los médicos, entre comillas, de aquellas personas que quieren hacer toda clase de modificaciones corporales que un médico no hace por estética o por el profesionalismo que tienen ellos. Yo siempre he amado los tatuajes y de verdad me encanta esa expresión, pero le tengo mucho miedo que eso quite credibilidad. De pronto usted cree, profe, que en unos años vamos a ver médicos atendiéndonos con tatuajes, el presidente con un tatuaje en el brazo, que eso no... Ya no es que estén por montones. Usted, lo que pasa es que, por ejemplo, el último que hizo fue el hijo de Galán, que se tatuó al padre en el omoplato. Ah, sí. Pero la gente los mantiene escondido porque todavía estamos en la época de transición. Por eso, pero no me lo hago en el cuello. En Canadá, uno de los alcaldes es un alcalde, un gobernador, pero es importantísimo, una ciudad muy grande, tiene toda la cara está tatuada. Sí. En Europa, creo. O sea, ya hay personajes de la política importantes. Pues entonces hacia allá vamos, a donde... Sí. Que eso ya no importa. Pero es que eso va a llegar un momento en que pasa de la efervescencia al susto. Es que toda la sociedad se mueve como por sustos. Los menores asustando a los papás y a los abuelos. Entonces lo hacen por desafío. Cuando ya ven que eso no le causa mayor emoción y que el abuelo de uno está tatuado hasta el alma. Vamos a seguir hablando de modificaciones, de tatuajes más adelante con nuestros invitados, pero mientras tanto la invitación es a que ustedes también se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como programa Las Tres Gracias, o también a través de los Twitter, ya sea el Twitter de @las3gracias_ o a través de los de nosotros personales, para que así veamos también sus preguntas y qué están pensando del tema que esta tarde estamos tratando. Bueno, y seguimos hablando entonces de tatuajes, de modificaciones corporales con nuestros invitados, pues nuestro profe, el sociólogo, el doctor Luis Alfonso, nuestro ya se volvió nuestro. Eduardo Domínguez. No, el doctor Luis Alfonso, nuestro sociólogo también. Es que como dice nuestro profe. Perdón. También. También, estamos aprendiendo mucho, exactamente. Y también con Santiago y Edwin, que nos acompañan en la tarde de hoy, ¿cierto? También gracias al profesor a nosotros. Venga, comencemos. Me quedó mucho la inquietud, porque tú fuiste, tal vez de los que estamos aquí, el que comenzó más joven con el tema de los tatuajes. Sí. Cuando uno es menor de edad, necesita permiso de los papás. Sí, hoy en día sí. Nosotros exigimos una autorización, lógicamente la presencia de papá o mamá para poder perforar o hacerle un procedimiento de tatuajes a menores de edad. En mi época no era así. O sea, Fuiste, te lo hiciste de tatuaje y ya, cuando llegaste a la casa y la mamá no te regañó. Eso te iba a decir. No, la verdad no, porque pues no, me lo hice en un lado en donde... No se lo mostré como a la semana. Ajá. Entonces, en aquella época era muy difícil exactamente eso. El mostrarle algún tatuaje a los padres, pero después con los años y a medida que yo me fui metiendo en este cuento, ya a mi mamá realmente no le importó. Hoy en día me pone más problemas por las expansiones o las modificaciones corporales que por los tatuajes en sí. ¿Cuándo decidiste dar ese paso también? No solamente tener los tatuajes, sino comenzar con los expansores de orejas. Bueno, eso fue de a poquitos y hace ya como unos
4 o 5 años más o menos. Y eso que yo me considero uno de los que los tiene más pequeños y los que más poquitos se hacen, porque tengo otros colegas que son más grandes, o se ponen implantes en el rostro, o lo que decía aquí el doctor en los genitales, cosas como esas, ya me parece ir más allá, pero yo estoy, digamos, entre los más zanahorios. ¿Por qué lo hiciste? Me gusta, sí, me gusta, y me gusta mucho el contacto que tiene esto como con nuestros antepasados indígenas. Entonces me gusta como esa relación. Yo les quiero preguntar rescatando algo. las raíces. Exactamente. Exacto. Porque cuando ahorita, por ejemplo, con nuestros invitados de la banda, ¿por qué te lo hiciste? Porque me gusta. Al psicólogo, por ejemplo, le pregunto, ¿hay alguna explicación? Es que nosotros los seres humanos tratamos de darle como explicación a todo y creemos que todo tiene un sentido más allá de, pero ese de me gusta, ¿hay alguna razón para explicar un me gusta? Pues te gusta la papaya porque no sé, me gusta. Pues, exacto. Sí, pero hay una explicación muy importante desde el punto de vista cerebral. Recordemos que el cerebro tiene una fase racional y una fase emocional. Entonces, a lo que nos gusta normalmente es casi como que más hacia esa parte emocional, versus lo que a veces uno tiene que empezar a pensar como en unos términos dubitativos, uno empieza como a racionalizarlo un poco y toma una determinación, sea positiva o negativa para eso, pero normalmente ese me gusta es un evento meramente emocional. El tema de las expansiones, profe, ¿cuáles son las culturas que de manera, digamos, histórica han usado las expansiones? No, es que se conoce desde el principio de la humanidad cantidad de intervenciones en el cuerpo. Es que recuerden que el cuerpo no tenía ropa. La ropa es un invento. Lo que pasa es que la gente le ponía unas explicaciones funcionalistas, es que porque sintieron frío, pues cómo iba a sentir frío el que no tenía frío. Claro. No, eso empiezan a jugar. Así como el idioma nace con gestos. Gestos a partir de la desnudez y del juego de dos seres vivos que se quedan de pie. Pónganse a pensar, ¿verdad que los únicos animales que copulan cara a cara somos nosotros? Ajá. De resto todos son de espalda. Sí. ¡Ay, profe! Sí. Chévere. Entonces eso tiene que haber traído en la humanidad un cambio muy raro, y yo creo que el idioma viene de allá. El gesto y la palabra surgen de esas relaciones por ahí que en un principio son sexuales. No por ahí, pero no decía ahí. No decía ahí. A propósito, es que miren la gestualidad. Si hoy es que somos los civilizados y ya estamos en el culmen del desarrollo, hacemos lo que hacemos desnudos y cara a cara. Ajá. Como diría al principio. Entonces, eso que empieza a reproducirse como un grito, un simple gesto, un dolor, una emoción, y la gente va tendiendo a reproducir aquello que le gustó, a repetirlo. Entonces, igual con las expansiones y con los colores, yo pienso que la ropa es un invento tal que es el momento en que el ser humano propiamente se vuelve humano. Sí. Pero hubo plumas, hubo hojas, hubo todos los historias que han contado. Y las pinturas, es que todo el ser humano ha intervenido en su cuerpo, porque el cuerpo es como la mediación entre la conciencia y el mundo exterior. Lo que pasa es que también hay muchas tribus, sobre todo en África, que tienen como costumbre de poder el hacer estas modificaciones corporales también. Sí. Tipo, por ejemplo, la de las expansores de cuello, ¿cierto? Sí, sí. Y hay otras culturas que también tienen eso, como el entrar a la madurez. Los que se quitan los que se cortan los pies, ¿han visto en Japón? Sí, las geishas, por ejemplo, a lo que se deforman los pies. Exacto, pero eso que mencionaba, profe, no sé si soy capaz de repetirlo tan textual, pero que finalmente pues viene siendo como la relación entre la conciencia y el mundo exterior. Sí. También es una forma de cubrirnos ante el otro. No, y también hay otra particularidad, el ser humano es capaz de adaptar las cosas de tal manera que o las usa en forma ortodoxa, digamos así como lo que se estaba permitido, o también lo hace de manera perversa. Hay gente que lo hace por hacerlo y punto. Sí, y por transgredir. Y llega un momento en que se hace como el cigarrillo, como cualquier cosa que no le encuentran ni sentido ni gusto, pero hay que hacerlo. Ya es un acto automático, diría un psicólogo, ¿no? Pues podría ser, exacto. Pero yo quiero retomar una cosa bien importante de lo que decíamos ahorita, y es del sexo que tenemos los humanos frente a frente. Por esa razón, mire que el ser humano es el primero en que repele y se separa más fácilmente de su pareja, a diferencia de cualquier otra especie. Usted encuentra, por ejemplo, se han hecho estudios, por ejemplo, con chips de animales, donde les han colocado cuántas veces copulan en 5, en 10 o en 15 años. Y ni siquiera conviven dentro del mismo espacio, sino que se encuentran y parece que hay cierta afinidad, se reencuentran y vuelven a tener sexo. Aquí en la parte nuestra, recuerde que hay a veces relaciones sexuales esporádicas e inmediatamente se repelen. Al tiempo corto, ya usted no quiere saber nada de esa persona.
precisamente por esa confrontación que hacían, de que esa relación que sea tan directa. Parece que todavía no somos capaces de trascender en tener una presión psicoemocional, afectiva y de todo carácter frente a la persona que estamos compartiendo. Venga, hablemos de los tatuajes que ustedes hacen, porque ustedes tatúan a mucha gente, entonces debe llegar gente bajo muchas situaciones, pues por distintos motivos también a hacerse un tatuaje. Por ejemplo, ¿cuántos tatuajes puedes hacer en un día tú? A veces puedo hacer uno que me dure todo el día, como a veces puedo hacer 4 o 5 de un tamaño... Dependiendo. Y la de gente lo que llega a se hacerte un arte. tatuaje y ¿qué te dice? Pues cuando van por primera vez, ¿cuáles son como esas...? Bueno, hoy en día ya tienen, el cliente ya tiene algo que ya lo tiene muy definido, que se quiere hacer, no era como antes que quiero hacerme un tatuaje pero no sé qué. Hoy por lo menos ya tiene algo definido, ya a veces le traen a uno las ideas, las imágenes, entonces lo que hace uno ya es trabajar como en lo que quiere el cliente, plasmarlo en la piel de una forma que se vea estética, que se vea bien y que quede conforme, lógicamente, porque es algo que va a llevar toda la vida. Eso toca Entonces, hacerlo. por ejemplo, esos que se hicieron los demonios de Tasmania. El corazoncito así, los nombres de personas y que deciden cambiar. ¿Hay alguna modificación que se pueda hacer el tatuaje que se transforme en otra cosa completamente distinta? Eso se llama cover up, que es cubrir el tatuaje. No a veces tanto con lo que el cliente quiere, sino con lo que toca a veces cubrir para poder hacer ese trabajo. Pero sí se cubren esos demonios, esos corazoncitos, todo eso. Parte del trabajo de uno es aconsejar al cliente, porque a veces traen unas ideas que de verdad... Sí. Pues ya estamos próximos a otra solución, y es que hay unos laboratorios donde están produciendo piel humana y ya podría ser un trasplante más bien. Sí, porque es que el quitar el tatuaje duele más que ponérselo. O sea, el dolor que es no con es el lo que láser. A ti, por ejemplo, ¿qué Sí. tipo de tatuajes digamos que te han pedido que, bueno, toca pues porque es que es lo que quiere? ¿Te ha tocado alguna vez? Sí. Sí, la verdad sí, es muy respetable pues para cada persona pues su diseño. Lo que uno trata es de aconsejarlos, de llevarlos pues a que se hagan pues realicen un buen tatuaje, porque hay personas que no llegan con las ideas como muy claras. Lo que nosotros tratamos de hacer es de que se lo hagan en un buen lugar, queden pues satisfechos, sea un buen diseño, porque hay personas que simplemente se meten a internet y porque les gustó la rosita, les gustó este pelo, les gustó... Hay muchas cosas pues que la verdad uno se coloca pues a mirar y no, pues, como que Venga, Pero yo sí te hay hago una modas, pregunta ahora hay modas. porque ya empecemos como a conciliar en esta parte. Si una menor de edad quiere hacerse un tatuaje, desde la parte psicológica y ya así como padres de familia, ¿cómo creen que es la mejor manera para conciliar con el hijo cuando el padre no está de acuerdo con que la hija se haga un tatuaje? Hombre, lo mejor es preguntarle a alguien que no esté de acuerdo. A ver cómo hace. No, pero es que todo en la vida es un asunto de diálogo. Y hay una parte en que ya el empecinamiento no da razón suficiente. Entonces arriésguese, sepa que se atiene, es como el que me tiro por este balcón. No, menos se tire que me mata. Pues, entonces, si no quiere se tira, bueno, es problema suyo, pero yo trataré de evitar que usted se mate, le buscaré unos colchones, yo no sé qué, para que no se mate. Igual con un tatuaje, si uno sabe que va a durar el resto de día, le advierte con toda claridad. Mire, y yo pienso que la discusión tiene que ser en términos mismos de la estética. ¿Sabe qué? Aquí puedo, perdón, ¿qué iba a hacer? ahí es donde entra pues de que cuando van menores al estudio se requiere pues un permiso previo con el padre de familia, porque muchas veces hay menores que sin el permiso de los padres acuden pues a unos sitios que no son permitidos, las agujas, ahí es donde vienen pues los problemas que... Puedo hablar como mamá, qué pena meter la cucharada acá. Mi hija tiene 17 años y desde que tiene más o menos 10 años, sí, desde muy ella decía, me chiquita. encantan los tatuajes, yo quiero. Habíamos acordado que cuando cumpliera 18 años, ese mismo día si quería íbamos, pero viendo como que era cierto, que tenía absolutamente claro que quería, al cumplir 17, pues mi esposo y yo dijimos, qué bobada, qué diferencia entre 17 y 18. Si estás completamente segura, vas, te lo haces. Fuimos, la acompañamos, fue un programa familiar hasta divertido, o sea, tanto que hasta se antoja uno de hacerlo, pero sobre todo creo que son más conscientes los hijos cuando uno está de acuerdo con ellos que cuando genera resistencia. Ahí es cuando empiezan los tatuajes feos, de pronto con significados o representaciones. No, o en sitios en los que no sea permitido, poniendo en riesgo la salud de los jóvenes. Rebeldía. Es que, rematando el tema, me pasó con los hijos de un amigo, de unos amigos que ellos estaban en total desacuerdo y el pelado se fue a escondidas a hacerse un tatuaje. Se hizo acá algo bastante grande y los papás furiosos. Pero pues hablando yo le dije, ¿y qué significa? Y el pelado dijo,
ella ¿por qué me pregunta qué significa? Y ustedes que son un papá nunca me han preguntado qué significa lo que me hice. Pues esto es mi abuelo, estos son ustedes, esto soy yo, y era pues toda una simbología y el pelado necesitaba hablar y a veces los papás ponemos tanta resistencia que no los dejamos entrar. Pues, ay, qué cuento, si nos gusta o no nos gusta, es su piel, finalmente. Sí, es el miedo a lo nuevo, la gente le tiene pavor a las cosas nuevas. Sí, pero es bueno que tengan eso definido. A mí me ha pasado mucho en que los padres de familia van a dar la autorización para tatuarse al menor, pero lo restringen en el tamaño. Entonces, a uno como artista hacer un tatuaje de un tamaño muy pequeño no es aconsejable. Entonces, ¿yo qué le digo a los papás? Les digo, si les va a dar el permiso, déselo bien, o sea, hagamos algo bueno. Si no, o sea, ¿para qué le va a dañar la piel al pelado? ¿Para qué no hagamos nada mejor? Sí, porque se ve como si estuviera sucio. O sea, Gracias por permiso. Muchas gracias por estar con nosotros todos. Gracias a ustedes. Doctores, ¿ustedes se harían tatuajes? Hombre, yo ya no, ¿para qué? ¡Ay, profe! ¡Qué Alfonso! Sí, claro. Pero tiene tatuaje. Tengo un pequeño tatuaje. ¡Dios! Chévere. Bueno.